Dios te bendiga grande y poderosamente en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da Dios de celebrar un servicio de oración, de intercesión, de estudiar la palabra, una escuela dominical para estar delante del Señor. Vamos a cerrar los ojos un instante y vamos a orar. Señor Dios, Dios Todopoderoso, en este momento delante de tu presencia, damos gracias a ti por la oportunidad que nos das de reunirnos como una familia delante de ti, de congregarnos a pesar de la distancia para tener un tiempo de oración y de alabanza y el estudio de tu palabra, Señor Dios, poder tener un tiempo de oración, de intercesión, Señor Dios Santo, unirnos como familia delante de ti, Señor. Esperamos que podamos llegar siempre delante de ti, darte a ti la honra, darte a ti la adoración, darte a ti el honor. Te honramos, Señor Santo, te glorificamos y te rogamos que ese tiempo sea de consagración a ti, que con reverencia lleguemos delante de ti, que nos enfoquemos en estar en tu presencia, Dios, que nos enfoquemos en darte a ti la alabanza, que nos enfoquemos en darte a ti una oración desde el corazón, Señor Dios, y honrarte, poderoso Dios. Te alabamos, Señor Santo, te glorificamos, te damos gracias, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo.
Gloria al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la creación. Hoy vamos a hablar acerca de la llamada oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? ¿Qué corresponde? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Ese es el plan. Porque es que de pronto hayas escuchado el término hacer la oración de fe, ¿sí? De pronto es la primera vez que lo oyes, pero en términos generales se considera que la oración de fe es una oración o es más bien una estructura de oración, una forma de oración para ser salvo, que es necesario decirla para alcanzar la salvación. Y es algo que debemos conocer bien y saber realmente qué es. Y eso es basado en especial dos versículos. El primero de ellos está en Santiago, capítulo 5, verso 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí vemos que este versículo habla de dos términos. La oración de fe, que es pues de donde saldría el nombre, dice que salvará al enfermo y que si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, o sea, que le serán perdonados los pecados. Ese es el primer enfoque en el cual se le da el contexto a la oración de fe. Pero ahora miremos el siguiente versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor está en mayúsculas, se refiere a Jesús, ¿sí? Dice que todo aquel que invocare, o sea, que nombre el nombre de Jesús será salvo, ¿sí? Pero te hago una pregunta, el versículo de Santiago 5:15 y el versículo de Romanos 10:13, ¿son versos que están seguidos, está uno después del otro? Pero se pueden usar entonces como si estuvieran seguidos, como si fuera un solo contexto. Esa es una doctrina, ¿sí? Pensar que yo hago la oración de fe y por hacer esa oración de fe, yo estoy declarando estos dos versículos y por ende eso me quita los pecados, me borran, me perdonan los pecados y seré salvo. Pero miremos este otro pasaje. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí vemos que la oración de fe no es ore así, de esta forma, en caso de emergencia, ¿sí? O sea, no es solamente los dos versículos que leímos al principio, confesarlos o decirlos y ya, ¿sí? Mire que aquí el mismo Jesús está diciendo que muchos le dirán Señor, Señor, otra vez en mayúscula, ¿sí? Y van a hacer reclamos como diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, o sea, dijimos tu nombre, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor mismo dice, yo les voy a decir que no los conozco. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se está cumpliendo lo que leímos en los dos primeros versículos? ¿Sí? ¿Será que la palabra de Dios se contradice? Algunas personas dicen, lo que pasa es que lo que está en Santiago en Romanos no es lo mismo de lo que dice en el Evangelio de Mateo, lo que Jesús mismo dice. O que como Jesús mismo es el que lo dice, entonces lo uno de pronto es más importante que lo otro. O lo uno borra lo otro. Entonces, ¿cómo se hace? Resulta que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, no podemos tomar un versículo suelto y listo. No, yo me agarro de este solo versículo y de ahí para adelante todo va bien. Resulta que no. Nosotros necesitamos poder profundizar, poder estudiar la palabra de Dios. Que hay versículos que son muy bonitos y que dicen palabras muy lindas y que se aplican para nuestra vida, incluso para la eternidad, sí. Pero no podemos coger un versículo y extraerlo del contexto para aplicarlo como yo quiera. Entonces vamos a mirar el contexto. Entonces empecemos con el pasaje que está en Romanos. Romanos capítulo 10 y el contexto arranca desde el versículo 10 en adelante. Leamos Romanos 10, pero tomemos el versículo 9 y el versículo 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces miremos, aquí estamos hablando de un versículo antes del que leí, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. O sea, la salvación está, según el versículo 9, por decir que Jesús es el Señor, pero que hay que creerlo en el corazón, ¿sí? Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, creer en el corazón hace la justificación del pacto o el trato o lo que el Señor establece para nosotros, porque como Dios se conoce en nuestro corazón, si yo lo creo en el corazón, eso es suficiente para Dios porque Dios lo está viendo. Él sabe realmente cómo es nuestro corazón, Él conoce realmente nuestro corazón, inclusive más que nosotros mismos. Entonces, el creer en mi corazón hace que ese pacto se dé, pero dice que yo debo confesarlo con la boca porque yo debo decirlo. Ese decirlo es como la certificación de lo que hay en mi corazón, ¿sí? Es decir, yo cuando estoy declarando esta palabra, estoy como firmando el contrato de palabra que estoy haciendo en la eternidad. Si fuera en los métodos actuales, muy seguramente tocaría ir a una notaría, hacer un registro y poner la firma y la huella y fotocopia del documento de identidad, ¿sí? En otras épocas y para con Dios, los tratos deben ser suficientes con lo que yo digo y lo que yo tengo en el corazón. Porque yo puedo decir cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿qué tengo en el corazón? Eso Dios lo sabe. Entonces yo creo en mi corazón porque Dios lo sabe y me está viendo el corazón. Y yo lo declaro es para hacer el pacto, como para firmar el pacto, el convenio. Pero estamos un versículo nomás. Miremos un poquito más atrás en el mismo capítulo 10. Empecemos desde el verso 1, leamos el verso 1 y el verso 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire que ese término, pero no conforme a ciencia, es algo que debemos tener claro. Uno puede tener muchos deseos de servir a Dios, inclusive de amar a Dios, ¿sí? Pero no conocer cómo y hacerlo mal. Uno puede creer o querer hacer las cosas para Dios y hacerlas mal. ¿Por qué? Porque ese término y no conforme a ciencia hace referencia y no conforme al conocimiento de Dios. ¿Sí? Recordemos que pues para nosotros hoy el término ciencia hace referencia a todo lo que es científico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el método científico que fue diseñado muchísimos años después de que fue escrito este pasaje. Pero en ese contexto bíblico, cuando se habla de ciencia, se habla de conocimiento, del saber realmente, que en verdad es el origen del término. Entonces, cuando habla de que no es conforme a ciencia, es que no es conforme al conocimiento de Dios, ¿sí? Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente religiosamente hace las cosas creyendo que le está agradando a Dios, pero en verdad están haciendo algo que realmente no es conveniente, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo una tradición, siguiendo una costumbre, siguiendo algo que hacía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y de pronto inclusive lo hacía mal. Y no es conforme a que ellos tuvieran un conocimiento de algo, sino que sencillamente yo sigo la tradición de lo que ellos hacían. Y en eso se puede estar equivocando. Inclusive aquí en el libro de Romanos comienza diciendo eso, que yo les doy testimonio, o sea, yo creo, yo estoy seguro que ustedes tienen celo de Dios, amor para con Dios, deseo de buscar de Dios, pero que no es conforme al conocimiento de Dios. Leamos el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, es que si nosotros ignoramos lo que Dios establece, nosotros podríamos querer hacer algo conforme a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, de esa forma, no nos estamos sujetando a lo que Dios establece, sino que nos estamos apartando de Él para hacerlo como a mí me parece, ¿sí? Es lo que llaman ahí, y procurando establecer su propia justicia, o sea, lo que a mí me parece correcto, ¿sí? Y algo que se conoce a nivel mundial es lo que se llama moral. Y mucha filosofía y muchos documentos y muchos pensadores hablan acerca de lo que es la moral,
pero algo que se puede ver y entender en ese contexto es que la moral puede llegar a ser independiente de cada persona, o de cada cultura, o de cada sociedad. Y no sucede así con Dios, porque Dios establece su justicia, su forma de ser, como Él sabe que es y como Él lo ha establecido, y nosotros debemos conocerlo, porque si amamos a Dios, pero no hacemos las cosas como Dios lo establece, lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo de una forma incorrecta. Y yo no puedo servir y agradar a Dios como a mí se me ocurra, de mi forma individual de pensar, sino que es como Dios lo ha establecido. Yo necesito conocer cómo funciona, entre comillas, la justicia de Dios, cómo es la ciencia que tiene esto, la esencia que tiene eso. Tengo que profundizar en el conocimiento de Dios para saber realmente cómo funciona o cómo es acorde a Dios su propia justicia. Ojo, ese conocimiento tampoco es que sea excesivamente extenso, solamente es el propósito de empezar a estudiar lo que Dios establece para nosotros. Pero sigamos con el verso 3 al 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces miremos que esta es la forma de justificarse ante Dios a través de la ley. La ley hace referencia a la ley dada a Moisés, que es la que Jesús vino a cumplir, ¿sí? Que por el hecho de que Jesús viniera a cumplir la ley que ya fue dada en el Antiguo Testamento, existe un nuevo pacto, un nuevo testamento, ¿sí? Por eso es que ahora se ha de cumplir la ley o el pacto, pero en Jesucristo. No la ley como estaba establecida en el Antiguo Testamento, que fue dada a Moisés, sino el nuevo pacto que es en Jesucristo, que es lo que nosotros debemos conocer, estudiar y analizar. No es que no debamos conocer la ley y las normas y lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino que para salvación nosotros necesitamos conocer cómo es la justicia que Dios establece a través del nuevo pacto en Jesucristo. Es lo que nosotros hablamos de la justicia por la fe. Entonces ahí mismo en el libro de Romanos 10 seguimos ahora del verso 6 al verso 9. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces mira que aquí se está haciendo un paralelo entre la justicia que es por la ley, esto es el Antiguo Testamento, y la justicia de Dios que es por la fe, esto es el Nuevo Testamento, el pacto en Jesús. Que en la fe, o sea, en el creer en Jesús, lo que nosotros debemos hacer es dejar de pensar en hacer cosas más que hacerlas, en inventar excusas para no hacerlas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahí hablan de, no, eso hay que subir al cielo a bajar al Mesías o al abismo, ¿sí? Para irlo a buscar. No es que nosotros tengamos que hacer cosas extraordinarias o que nos la pasemos inventando excusas para justificar nuestros propios pecados y nuestros propios errores y por qué no cumplimos la ley, sino es que nosotros nos demos cuenta que tenemos la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Dios, para nosotros aprovechar esto y alcanzar la salvación. Por eso habla que nosotros es solamente creer en el corazón y declararlo, o sea, vivirlo, hacerlo. Leamos el verso 10 y el verso 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, ese es como el resumen del proceso de salvación. La fe, creer, pero creer de verdad, vivirlo, decirlo, confesarlo, sentirlo aquí, pero que nos brote por los poros, que lo podamos declarar, que lo podamos confesar donde quiera que estemos. No es solamente un grito desesperado en el último segundo de vida, cuando ya por fin estoy muriendo, entonces yo hago la oración de fe para salvarme. No, o estoy en un avión y el avión va cayendo, entonces todos hagamos la oración de fe para que nos salvemos. No es eso.
es que yo tenga la fe en eso, que yo realmente lo crea, que yo realmente lo viva, que lo crea desde mi corazón y lo manifieste en mi ser. Leamos el verso 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces mira qué lindo es Dios al hacer esta promesa para todos. Dice que no hay judío, griego, rico, pobre, o sea, es como para hablar en general, ¿sí? Mostrando que esto es como una oferta, como una promesa de bendición que es para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda aceptar, lo pueda vivir. Es algo a lo cual todos podemos acceder, pero es necesario que lo hagamos sabiendo realmente qué es lo que estamos haciendo. Leamos el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces mira que es necesario, que se necesita poder entenderlo, poder aceptarlo, poder creerlo, ¿sí? No es comer entero, porque alguien que me dijo, alguien de pronto al que yo veo una autoridad, me lo dice que lo haga, entonces yo lo hago. No, no podemos pasárnoslo así o repetirlo como si fuéramos una grabadora o como si fuéramos un lorito. Es necesario que sea algo que yo realmente esté viviendo en mi corazón para que realmente lo declare, ¿sí? No es una oración para que la repita. No escribámosla aquí para que quien la lea se convierta repentinamente, se salve repentinamente. No, es una declaración de lo que realmente se cree, se entiende y se está viviendo. Entonces pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces mire que aquí Jesús está confirmando que no es solamente decirlo, no es solamente Señor, Señor, y ya con eso voy para el cielo. Es necesario que haya un contexto en eso, una vida, un corazón realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, como el mismo Jesús lo declara ahí. Entonces, miremos el contexto. Ahí mismo en Mateo 7, empecemos desde el verso 15 hasta el 23. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces notemos que no es solo hacer la oración de fe, sino que sea la confesión, porque recordemos que es necesario declararlo para ponerle la firma delante de las personas, delante del enemigo, para que conste como si fuera por escrito que yo realmente estoy declarando lo que estoy sintiendo en mi corazón, pero debe estar desde aquí, ¿sí? Es una confesión de algo que ya se vive, no es algo que yo puedo hacer o decir por emoción y ya. Inclusive me puedo estar comprometiendo a algo que de pronto ni siquiera la persona tiene claro. Me estoy comprometiendo a que el Señor sea quien dirija mi vida y yo me comprometo a servirle en lo que Él diga y yo ni siquiera sé qué es eso, ni siquiera sé para qué, y me estoy comprometiendo públicamente delante de a algo que la persona de pronto ni siquiera conoce.
y se está comprometiendo a algo sin saber. Mire que no es eso, mire que es un estilo de vida, una convicción real, no es un grito desesperado de emergencia. No es, jale aquí esta palanca y haga esta oración corriendo y listo, alcanza a salvarse antes de morirse. Es algo que debe ser aquí. No es una oración milagrosa, un rezo milagroso, ¿sí? Que lo tengo aquí escrito para la emergencia. No, cuidado con eso. Cuidado con eso porque podemos motivar a la gente a que se comprometa con Dios, lo cual es bueno, pero si la persona sabe qué es lo que está haciendo. Usted no puede prometerle a alguien o invitar a alguien a que se comprometa con algo. Hablemos, por ejemplo, de un negocio, ¿sí? Si la persona no sabe, usted puede creer que es muy bueno, pero si la persona no sabe qué es, lo estás engañando asombrosamente. Usted puede buscar el bien para la otra persona y desearle el bien, pero es que eso es un negociazo. Pero si la persona no lo entiende, puede ser un problema tanto para la persona como para ti. Entonces, mucho cuidado con eso. La oración de fe no es solamente un grito desesperado. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es el plan. Mire, que la oración de fe, que la declaración de fe no sea solo una oración, sino la confesión del reflejo de nuestra vida diaria, llena de gozo en Dios, llena de alegría con Dios, viviendo para Cristo, sirviéndole a Cristo, haciendo las cosas correctamente para Dios, agradecidos con Dios. Porque tenemos el conocimiento, lo tenemos en el corazón, deseamos hacerlo, anhelamos hacerlo, vivimos para hacerlo. Nos gozamos en hacerlo para el Señor. Que sea ese el propósito y el enfoque para que nuestra vida sea un tiempo de oración continua. Mira que el verso 17 dice, oren sin parar, o sea, orad sin cesar, ¿sí? Sin detenerse, continuamente, todo el tiempo. ¿Pero cómo? Como dice el verso 16, estad siempre gozosos, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Recuerda que estamos en el nuevo pacto con Cristo, tenemos la oportunidad, la ventaja de poder llegar delante de Dios sin esperar a hacer cosas extraordinarias, trambóticas, como pensar en que hay que ir al cielo a bajar al Mesías para que nos salve. No, porque Él ya lo hizo, ya Él pagó el precio por ti. O sea, nosotros ya tenemos la palabra dada a nosotros, la promesa, la tenemos en nuestro corazón, la podemos vivir, la podemos estudiar. Mira que estos son los mejores tiempos para buscar de Dios, porque tenemos acceso a su palabra, tenemos acceso a buscar de Dios donde quiera que estemos. Podemos orar con toda la libertad. Uno puede orar en la calle, en la casa, donde quiera que esté, y nadie te va a decir nada, ¿sí? Es raro el sitio, la ciudad o el país donde censuran a la persona por orar. Inclusive en las propias casas, lo más raro, lo más difícil, lo peligroso que puede pasar es que lo miren a uno raro. Tú puedes encerrarte en tu cuarto, como hablábamos, y cerrada la puerta orar a Dios, de rodillas. Uno puede arrodillarse sin ningún problema. La palabra de Dios está en tu idioma, en una traducción más sencilla, en otra más sencilla y en otra aún más sencilla para que uno la entienda. Mira, puedes llamar, por ejemplo, aquí tenemos los teléfonos de nosotros, los datos de nosotros, para que si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos puedas llamar. Y eso es gratis. En ningún lado le cobran a uno por estudiar la palabra. Bueno, habrán sitios en los que deciden cobrar, pero lo común es que uno no tenga que pagar nada. Las aplicaciones de la Biblia para instalarlas en el celular son gratis. Las Biblias son baratísimas. Hay Biblias costosas y muy finas, pero una Biblia en general la puede uno comprar sin ningún problema. Inclusive si no la puede comprar, puede conseguir que alguien se la regale. Mira que hay muchas oportunidades, muchas ventajas para conocer y profundizar en más y más de Dios. Entonces no perdamos esta oportunidad, no perdamos el acercarnos más a Dios, que la oración de fe sea un reflejo de lo que ya vivimos. Contigo
que viva siempre en tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. De estos temas salen muchas dudas, muchas preguntas. Por favor, llámanos, escríbenos. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos listos a servir. Estamos en el tiempo en el cual Jesús pagó el precio por nosotros y por eso, agradecidos por Él, declaramos su palabra, declaramos lo que Dios establece. Es algo que vivimos ya y queremos compartirlo contigo. Entonces, si quieres, nos puedes llamar, nos puedes escribir. Esperamos que pase el tiempo de pandemia. Si estamos cerca, nos puedes visitar, ¿sí? Comuniquémonos. No pierdas la oportunidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, puedes escribirnos, llamarnos. Estamos para servir. Vamos a orar para terminar, para darle gracias a Dios por este tiempo. Cerremos los ojos un instante con plena reverencia. Pongámonos delante de Dios. Señor Dios, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias a ti por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor para con nosotros. Te rogamos, Dios, que tú nos enseñes cada día qué es lo que realmente quieres tú que hagamos, Señor Dios, que te conozcamos la ciencia de ti, Señor Dios Santo, el conocimiento de ti, la esencia, lo que tú buscas que nosotros aprendamos de ti, Señor Dios, para que lo podamos hacer bien, Señor Dios Santo. Gracias, porque tú no nos estás pidiendo cosas imposibles como ir al cielo, a bajar al Mesías o bajar al abismo para subir. Sino que por el contrario pones tu palabra a nuestro alcance, en nuestras manos, en nuestro corazón, para que podamos vivir para ti. Señor, que cada día nosotros vivamos llenos de gozo, llenos de paz y de agradecimiento para contigo, y esa declaración de fe la vivamos, es un reflejo de nuestra vida. Que podamos decir que tú, Señor Jesús, eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú moriste en la cruz por nosotros para pagar el precio que yo debía pagar. Tú moriste por mí, Señor, y me limpiaste del pecado, que borraste mi nombre del libro de la muerte y lo escribiste en el libro de la vida, y que ahora me das salvación, Señor Dios, y vida eterna gratis, y que yo vivo hoy para servirte a ti, Señor, y proclamaré tu palabra, Señor Dios Santo, todo el tiempo hasta tu venida, y que la muestra de que tú vienes, Señor, es tu Espíritu Santo. Oh, Señor, reconozco tu gloria y tu grandeza y tu poder y tu autoridad, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por tu amor y tu misericordia hoy tenemos salvación y vida eterna en ti. Oh Señor, bendice las familias, bendice los hogares de cada persona que participa de este servicio y todo aquel al que pueda llegar este mensaje. Señor, oramos por los que están lejos, por los que están cerca, por los que están apartados de ti, Señor Dios, por los que han hecho una declaración de fe delante de ti, pero de pronto se han mirado atrás, Señor Dios, y han dado pasos hacia atrás. Te ruego en el nombre de Jesús que tú los tomes y los acerques a ti, poderoso Dios, que la gloria y la honra sea siempre a tu nombre, poderoso Rey. A ti te damos la alabanza, Señor Dios, y que todos levantemos manos santas delante de tu presencia y vivamos para ti, para servirte a ti, que nuestra vida sea reflejo de tu amor. Y la gloria y la honra sea para ti por siempre, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que este es un mensaje de parte de la Iglesia Familiar Cristiana Misionera de Dios de Bucaramanga. Te habló el pastor Daniel Vargas. Un abrazo, Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve.